Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. Este domingo 10 de Pentecostés presenta para nuestra consideración la parábola del fariseo y del publicano. Y es tan interesante como hermosa, llena de luz y de enseñanzas espirituales. Antes de narrar la parábola del Maestro, nos advierte San Lucas quiénes eran los que dieron ocasión a esta parábola. Y dice así: unos que confiaban en sí mismos como si fuesen justos y despreciaban a los otros. Esto dio ocasión entonces a que nuestro Señor enseñase por medio de esta parábola. Esos pretendidos justos a quienes se dirige el Salvador se excedían de varias maneras. Primeramente, se creían justos con tanta seguridad que no abrigaban la menor duda sobre su justicia. Además, esos pretendidos justos tenían puesta su confianza en sí mismos. Estribaban en su justicia como en cosa enteramente propia. Presunción absurda en un hombrecillo que de suyo no tiene sino corrupción y pecado. Que cuanto bueno posee lo ha recibido de Dios, de la liberalidad, de la misericordia divinas. Fuera de que en esta vida, sin especial revelación de Dios, no puede el hombre tener certidumbre sobre su justicia, sobre su estado de gracia o no. Salvo una revelación especial de Dios, no podemos tener más que conjeturas sobre si nos encontramos en estado de gracia o no. Y por fin, esos que tanto presumían de sí, menospreciaban a todos los demás como si ellos fuesen los únicos justos y todos los demás pecadores abominables. Sabemos que todo pecado provoca a Dios a indignación, pero ninguno tanto como la soberbia, que parece justamente desafiar la justicia divina. Los otros pecados, al irritarle a Dios, juntamente le inspiran compasión, lo mueven a la misericordia, al ver la miseria. En cambio, el pecado de soberbia no hace más que encender la ira divina. Y Jesucristo ha como encarnado esa verdad en esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. Les dice a todos esos que justamente en su presencia se arrogaban la justicia, el ser mejores que los otros. Y es muy difícil que nosotros podamos formarnos hoy una cabal idea de lo violento, de la antítesis entre el fariseo y el publicano que presenta nuestro Señor en la parábola. Los fariseos eran tenidos, o por lo menos ellos se tenían, como el dechado supremo de la justicia, la perfección moral. Es decir, hombres santos, separados, eso significa, fariseo significa separado, no solo de los inmundos gentiles, sino también de la plebe ignorante que no conocía la ley. Y en el polo opuesto estaban los publicanos, odiosos a los judíos más que los gentiles. Resultaban más odiosos los publicanos para un judío que un gentil. No solo como ladrones que solían ser, sino principalmente como contrarios a la independencia nacional y consiguientemente a la soberanía de Israel. Subieron pues al templo esos 2 hombres, uno fariseo y el otro publicano, y los 2 para orar. Ya la introducción de la parábola habrá despertado la atención de los fariseos. ¿Cómo va a seguir esto?
porque no dijo subieron 2 hombres a rezar. No, uno fariseo y el otro publicano. ¿Qué se trae el rabí de Galilea? ¿Qué esconde detrás de esta introducción? Y sigue nuestro Señor, entraron en él y dejando atrás el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, llegan al atrio de los varones en el templo, que se abría casi delante del altar de los holocaustos y del santuario. Entrados allí, comienzan cada uno con su oración. El fariseo, de pie, lo más cerca que pudo del santuario, oraba en su interior y dice nuestro Señor que lo hacía de esta manera: Dios, gracias te doy porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, así como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Dicen los santos padres, en vano buscaríamos en esas palabras nada que se parezca a la oración. Fuera de la acción de gracias puramente verbal en boca de un fariseo que creía no deber nada a Dios en sus buenas obras, sino que Dios le quedaba debiendo a él, todo el resto se reduce a propias alabanzas arrogantes y estúpidas. Primeramente dice que no es como los demás hombres. Agudamente, San Agustín dice, con lo cual distribuye a todo el género humano en 2 grupos. Un grupo, él solo. Y el otro grupo, todo el resto del género humano. Él y solo él es justo, bueno. Todos los demás, especialmente el publicano que estaba allí, injustos, ladrones, adúlteros. Resumen con esos 3 adjetivos el resto de los hombres. O unos son injustos, o los otros son ladrones, o los otros son adúlteros. Subió a orar, dice San Agustín, y no hizo más que alabarse a sí mismo y sobre esto insultar al que oraba. ¿Y de qué cosa se gloriaba principalmente? El fariseo de la parábola, de que ayunaba 2 veces a la semana, lo cual no estaba prescripto por la ley, no era obligatorio hacerlo, de que daba el diezmo de todo cuanto poseía, hasta del anís, de la ruda y del comino, como se lo enrostró en otra oportunidad nuestro Señor a los mismos fariseos. Excelente síntesis de moral y religión, dicen los padres de la Iglesia irónicamente. Excelente síntesis de moral y de religión. Y cuán diferente la oración del publicano. En la parte más retirada del atrio de los israelitas, sin osar siquiera levantar los ojos al cielo, hería su pecho diciendo: Dios, muéstrate propicio a mí, pecador. Sencilla oración, más simple imposible. Dios, muéstrate propicio a mí, pecador. Esa oración es verdadera. El sitio donde se puso el publicano, la actitud, los ademanes, golpeándose el pecho, las palabras, los sentimientos, todo es propio de la más humilde y fervorosa oración. Mas no olvidemos que aquí no es lo principal la oración, sino la humildad, lo que quiere destacar nuestro Señor con la parábola. Nos sirve, por supuesto, también como ejemplo la oración del publicano. Pero sobre todo al comparar, al contrarrestar las 2 oraciones, las 2 actitudes, lo que nuestro Señor quiere enseñarles a los fariseos que presumían de sí mismos es la cuestión de la humildad, encontrándose, yendo en contra de la soberbia. El Señor no trata precisamente de recomendarnos la oración o cómo debe ser la oración, eso lo tenemos en otros domingos, en otros evangelios. Lo que quiere recomendar es la virtud de la humildad. De la oración se trata en cuanto en ella muestran su humildad el publicano y la soberbia el fariseo.
Jesús nos presenta pues en esta parábola un cuadro admirable que nada ha perdido de verdad y de expresión. Decía que resulta para nosotros difícil de entender bien la contraposición que elige nuestro Señor, pero la aplicación sigue siendo aplicable todo a lo largo de la historia. El fariseo y el publicano son dos prototipos perdudables que representan uno la soberbia, el amor propio, y el otro la humildad. El primer cuadro es el del fariseo. Pasa sus pecados en silencio. Nada se reprocha, como si fuese la inocencia misma. Se contenta con evitar los grandes pecados, los vicios groseros, y no se preocupa de las virtudes interiores, que todos los autores espirituales señalan que son muy importantes y son las que están en la base de toda santidad. No se acusa de sus pecados ocultos, refiere sus buenas acciones con un sentimiento de orgullo, de vana complacencia, admirándose, glorificándose a sí mismo, atribuyéndoselas a su propio esfuerzo, a su propio mérito, y no a la gracia de Dios, y abultándolas encima, ampliándolas por encima de su valor real, cubriendo su orgullo y su necia vanagloria con la cáscara de la piedad, porque no es a Dios que da gracias, es a sí mismo. Se compara además con el publicano, se atribuye el derecho de juzgar a sus hermanos, cosa que no pertenece más que a Dios, le denuncia, le acusa delante de Dios y desde lo alto de su orgullo le cubre con su soberano desprecio. Se levanta por encima de los demás hombres, se clasifica en un rango superior. Orgullo asombroso, cuyos caracteres nos lo señala San Buenaventura. Da como 4 escalones en el orgullo, en la soberbia. Primero, cuando el hombre se atribuye a sí el bien que no tiene. Ya eso es soberbia. Atribuirse el bien que no tiene. Ahora bien, cuando reconocemos ciertos bienes, ¿sí? Tenemos esos bienes. Segundo grado, cuando nos figuramos que esos bienes son propios de nosotros y no de aquel que nos lo concedió. Tenemos esos bienes, pero no son nuestros. Son de Dios. Tercer grado, cuando se jacta de tener bienes que en realidad no tiene. Y cuarto, cuando se considera superior a todos los demás. Y tal es el amor propio. Falso, ridículo, falso porque no se funda en la verdad. Todos los bienes los hemos recibido de Dios. Si es que tenemos bienes, los hemos recibido de Dios. Ridículo porque causa lástima y se pone en ridículo el que alardea de riquezas siendo pobre, el que se gloría de valor siendo cobarde, y así también se pone en ridículo el hombre pagado de sí mismo. Los padres de la Iglesia ponen una comparación simple, pero que nos hace ver, es como si un pordiosero, un miserable, más que pobre, va a pedir limosna a un gran rey y empieza a pavonearse. Le agradezco porque soy así y así y tengo esto y tengo lo otro. Y el otro va a decir, ¿qué me venís a pedir? Si tenés todo, no te doy nada. Y así hace el publicano. Fue a orar y terminó alabándose a sí mismo, despreciando a los demás, y por diosero que era, se fue por diosero, sin recibir absolutamente nada del gran rey. Por eso es falso, ridículo, y se despeñan a todos los abismos. La soberbia hace caer al ángel del cielo, al hombre en el paraíso, es el nudo y la trama de todas las tragedias. Los 2 primeros pecados fueron de soberbia. Y además de ser falso y ridículo, justamente es peligroso. Se pone el orgullo a toda clase de crímenes y, por lo tanto, de castigos. Propio juicio,
jactancia, desprecio de los demás, y ahí los caracteres de ese amor propio que nuestro Señor personifica en la figura del fariseo. El orgulloso, además, es injusto. Se gloría de méritos que no tiene, se compara a los otros, se prefiere a ellos, exagera los defectos de los demás, olvida las cualidades de los demás para gloriarse de las suyas, sufre de tener rivales. El orgulloso, además, es ingrato. Se sirve de los bienes que posee para ultrajar a Dios, como el pordiosero que viniese a golpear la puerta del rey y ultrajase al rey. ¿Cómo va a pretender que el rey le dé alguna limosna? Es ingrato con Dios. Y por último, el orgulloso es insoportable. Insoportable para Dios, que lo resiste. No se ama más que a sí mismo, no habla más que de sí mismo, de lo que hace, etc. El amor propio es la causa secreta de todas las grandes caídas. Sabios que cayeron en herejías y blasfemias, fieles que después de haber edificado con sus virtudes, contristaron con sus desórdenes. Dios les quita las gracias, los deja caer en vicios deshonrosos, los humilla, abandonándolos a las tinieblas del error, el endurecimiento del corazón. En cambio, el publicano, la contrapartida, la otra personificación, el Señor, justamente en ese publicano, personifica la humildad, justa, noble y fecunda. La humildad es justa. El publicano permanece alejado en el vivo sentimiento de su indignidad. No se cree digno de aproximarse al santuario. Se quedó alejado. El pensamiento de sus faltas le cubre de confusión. Se golpea el pecho, reconoce que era culpable, se atribuye la responsabilidad de sus pecados, no ofrece ninguna excusa de ellos y exclama: Dios, muéstrate propicio conmigo, pecador. No cuenta sus buenas obras como el fariseo. Tiene confianza solamente en la misericordia de Dios. Viene y presenta sus miserias, sus llagas, y eso mueve justamente a misericordia al Señor. Hermoso cuadro, justa es la humildad. Y debemos reconocer con esa humildad que nada tenemos de nosotros mismos. Todos los bienes los hemos recibido de Dios. Somos administradores, no propietarios de esos bienes. Los bienes, las cualidades personales, extrínsecas, como riquezas, dignidades, cargos, nada añaden a nuestro valor personal. Y las cualidades naturales, belleza, etc., ¿cuántos seres de la creación sobrepujan esa belleza? El talento, el genio, Dios nos lo ha dado. Si Dios te lo ha dado, ¿de qué te glorías?, dice San Pablo. Además, la humildad es noble. Imprime en el alma un sello de grandeza, de nobleza. Miremos al verdadero cristiano, al santo, es modesto, tranquilo, dulce, evita las injurias, evita toda discusión inútil, etc. Y la humildad le pone como una aureola. Humillándose a sí mismo, se asemeja a Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El humilde no mendiga honores, riquezas, no llega a la indignidad, a la bajeza, vive con sencillez, olvidado de sí mismo, y en todas partes, en todo movimiento, muestra una amabilidad y una gracia que cautiva. Y además la humildad entonces es fecunda. Extiende su dominio sobre todas las virtudes, las realza a todas, les da como el último toque a todas y a cada una de las virtudes. Sin humildad no hay virtud verdadera posible. Virtud orgullosa es un contrasentido, es un absurdo. Esa humildad tiene poder sobre los mismos pecados. Decíamos que todo pecado, salvo el de la soberbia,
mueve a misericordia a Dios. Entonces, la humildad tiene poder sobre los mismos pecados. Jesucristo revela en la parábola la potencia de la humildad. Este volvió justificado. ¿Por qué? Porque se humilló, nada más. El poder de la humildad se extiende a la gloria venidera, al cielo, a la bienaventuranza. La gloria que esperamos será semejante a la de Jesucristo. Una gloria de la cual Él nos hará partícipes. Ahora bien, ¿cómo alcanzó Jesucristo esa gloria? Humillándose. Humiliavit se metipsum, propter quod Deus exaltavit illum. Se humilló a sí mismo, por lo cual, propter quod, Dios lo exaltó. La humildad es la semilla de la cosecha de nuestra gloria, dice San Juan Crisóstomo. La humildad es la semilla de la cosecha de nuestra gloria. ¿Y qué sentencia pronuncia el Señor? Al terminar la parábola, Él da una sentencia, como saca una enseñanza, una moraleja. ¿Cuál es esa enseñanza? ¿Qué dice sobre el fariseo y sobre el publicano? ¿Qué dice sobre la soberbia y sobre la humildad? Y la sentencia de nuestro Señor es doble. Una particular sobre el caso presente, fariseo y publicano que subieron a rezar, y otra universal aplicable a todos los casos semejantes. Sobre el caso concreto de la parábola, dice: os digo que el publicano, y no aquel, el fariseo, descendió justificado a su casa. Esto es, el publicano se volvió a su casa justificado de sus pecados, que tan humildemente confesó. Mientras que el fariseo, con toda su imaginada justicia, se retiró de la divina presencia condenado por su soberbia. Salió del templo más pecador de lo que había entrado. Y la razón de esa diferencia la da el Señor en la sentencia, que es universal. Porque todo hombre que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. ¿No es esta una de tantas sentencias morales que el Divino Maestro profería en medio de su predicación? Es más bien la expresión de su divina providencia en el gobierno de los hombres. ¿Cómo gobierna el Señor a los hombres? ¿Cómo ejerce nuestro Señor su acción sobre las almas? En base a esta moraleja: el que se ensalza, Dios en su gobierno lo humillará. Al que se humilla, Dios en su providencia lo glorificará, lo ensalzará. La actitud primordial, esencial del hombre respecto de Dios debe ser la humildad. Es decir, el reconocimiento de nuestra propia bajeza, de nuestra poquedad, de la absoluta dependencia respecto de Dios en todos los órdenes, tanto en el orden espiritual como también en el orden material, en las cosas comunes de la vida, en lo que hace a la vida de la gracia y de la gloria, dependemos de Dios. Si el hombre se presenta delante de Dios como quien es, con esa humildad, volvamos siempre al ejemplo de los padres de la iglesia, el pordiosero que viene a pedir limosna al rey. Si el hombre se presenta delante de Dios como quien es, con esa humildad, Dios a su vez, como quien es, Dios, le da la mano, le levanta, le colma de dones de manera liberal. Mas si el hombre, el pordiosero, no reconociendo esa dependencia que tiene respecto de Dios, se engríe en su corazón, se revela en sus obras, entonces Dios le humilla, le abate, para que tenga por el castigo el lugar bajo que no quiso tener por la humildad en su corazón. Y por eso sale del templo peor de lo que entró. En suma, si nosotros nos dejamos llevar de la soberbia,
estemos ciertos que seremos castigados con la humillación, que es la forma habitual que Dios tiene para castigar la soberbia. Humilla. Cuanto más soberbios, tanto más humillados seremos. Y por regla general seremos humillados en aquello mismo en que pretendimos ensoberbecernos. Exactamente en lo mismo. Por el contrario, si nos humillamos, seremos exaltados y generalmente en aquello mismo en que nos hubiésemos humillado. O en aquello mismo en que hubiésemos recibido humildemente la humillación. Y cuanto más humillados, tanto más seremos exaltados por la mano del Señor. Para concluir y recopilar toda la profunda enseñanza de esta parábola, voy a citar algunos párrafos de la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Pero lo voy a citar bien, porque es deshonestidad intelectual hacerle decir al Kempis lo que el Kempis no dice, citándolo a mal y sin proporcionar la referencia exacta, de modo que resulta casi imposible poder cotejar la veracidad de lo que se afirma mal sobre el Kempis. Pues bien, correctamente citada, la imitación de Cristo, en referencia a la parábola del fariseo y del publicano, doy 3 textos. El primero, del libro primero, el capítulo 7, el párrafo 3. No te estimes por mejor que otros, porque no seas quizá tenido ante Dios por peor, que sabe lo que hay en el hombre. No te ensoberbezcas de tus obras buenas, porque de otra manera son los juicios de Dios que los de los hombres, el cual muchas veces desagrada lo que contenta a los hombres. Si tuvieses algún bien, piensa que son mejores los otros, porque conserves la humildad. No te daña si te sojuzgas a todos, mas es muy peligroso si te antepones a solo uno. Maravillosa esa frase. No te daña si te sometes, sojuzgas a todos, mas es muy peligroso si te antepones a uno solo. Continua paz tiene el humilde, mas en el corazón del soberbio hay saña y desdén muchas veces. Es el primer texto. El segundo es del libro tercero, capítulo 4, 2 parágrafos, el segundo y el tercero. Yo te diré, dice la verdad, las cosas rectas y agradables a mí. Piensa en tus pecados con gran descontento y tristeza, y nunca te estimes ser algo por tus buenas obras. En verdad pecador eres, y enredado en muchas pasiones. De ti siempre vas a la nada, y luego caes, y eres pronto vencido, presto te turbas y desfalleces. No tienes cosa de que te puedas alabar, y tienes muchas de que te puedas tener por vil, porque más flaco eres de lo que puedes pensar. Por eso no te parezca grande cosa alguna de cuantas haces, ni las tengas por preciosa ni admirable, ni la estimes por digna de reputación, ni por alta. No hay cosa verdaderamente de loar y de desear, sino lo que es eterno. Agrádete sobre toda cosa la eterna verdad, y desagrádete sobre todo la gran vileza. Y por último, el tercer texto que quería leerles, del libro tercero también, capítulo 8, el primer parágrafo. ¿Hablaré yo a mi Señor, siendo como soy polvo y ceniza? Evidentemente que no está en el Evangelio de hoy, pero podemos imaginarnos al publicano golpeándose el pecho. Ponemos estas palabras en las del publicano, caen perfectamente. ¿Hablaré yo a mi Señor siendo como soy polvo y ceniza? No, lo único que podía hacer era golpearse el pecho y pedir misericordia. Si por más que me reputares, tú estás contra mí, y mis maldades hacen de esto verdadero testimonio, y no puedo contradecir.
Mas si me humillare y me anonadase, y dejare toda propia estimación, y me tornare polvo como lo soy, me será favorable tu gracia. Y tu luz se acercará a mi corazón, y toda estimación se hundirá en el valle de mi miseria. Allí me mostrarás lo que soy, lo que fui, y de dónde vengo, porque soy nada y no lo conocí. Entonces, esas tres citas grafican perfectamente, muestran perfectamente la parábola de hoy. Entonces, sigamos las enseñanzas de nuestro Señor y releamos estas citas durante la semana y tratemos de hacer la aplicación práctica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.